Caracas, 27 de abril, F. El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, a quien más de 50 países reconocen como presidente interino, denunció este sábado que el gobierno de Nicolás Maduro persigue a su entorno, luego de que el Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, citase a 11 de sus más cercanos colaboradores. La dictadura está derrotada, solo le queda la persecución, dijo un disfónico Guaidó durante un acto con cientos de simpatizantes en Caracas al recordar la reciente detención denunciada el viernes del diputado opositor Gilbar Caro, quien ya estuvo 17 meses preso entre enero de 2017 y junio de 2018. El mismo día salieron, casualmente, 11 notificaciones a ser investigados por el SEBIN, que se presentaran en el SEBIN, casualmente todo mi entorno, añadió el líder opositor desde una tarima en el centro de una plaza del este de Caracas. Indicó luego que entre los citados están el asistente de Roberto Marrero, su detenida mano derecha, así como su abogado y otras personas que se emplean en el Parlamento y forman parte de su círculo íntimo. Según Guaidó, Maduro ordenó estas acciones porque tiene miedo de cara al 1 de mayo, cuando los opositores marcharán en todo el país para reclamar el cese de la usurpación que aseguran hace el líder chavista de la presidencia, así como la instalación de un gobierno transitorio que convoque a elecciones libres. Es evidente que el régimen tiene pánico de lo que estamos haciendo, insistió. Venezuela atraviesa por un momento de elevada tensión política desde enero pasado, cuando Maduro juró un nuevo mandato que no reconocen la oposición y buena parte de la comunidad internacional y, en respuesta, Guaidó proclamó un gobierno interino que cuenta con el respaldo de más de 50 países. Guaidó tomó esta decisión con base en la interpretación que hizo de varios artículos de la Constitución y al asegurar que Maduro usurpa la presidencia, puesto que ganó unos comicios tachados como fraudulentos y a los que no se presentó el grueso de la oposición. El presidente interno de Venezuela, Juan Guaidó, denunció este sábado que Nicolás Maduro, mediante el Servicio Bolivariano Inteligencia Nacional, SEBIN, persigue los miembros de su entorno. La dictadura está derrotada, solo le queda la persecución, dijo Guaidó durante un acto con cientos de simpatizantes en Caracas al recordar la reciente detención denunciada el viernes del diputado Gilbar Caro, quien ya estuvo 17 meses preso entre enero de 2017 y junio de 2018. El mismo día salieron, casualmente, 11 notificaciones a ser investigados por el SEBIN, que se presentaran en el SEBIN, casualmente todo mi entorno, añadió desde una tarima en el centro de una plaza del este de Caracas. Indicó luego que entre los citados están el asistente de Roberto Marrero, su mano derecha, así como su abogado y otras personas que se emplean en el Parlamento y forman parte de su círculo íntimo. Según Guaidó, Maduro ordenó estas acciones porque tiene miedo de cara al 1 de mayo, cuando los opositores marcharán en todo el país para reclamar el cese de la usurpación que aseguran hace el líder chavista de la presidencia, así como la instalación de un gobierno transitorio que convoque a elecciones libres. Es evidente que el régimen, de Maduro, tiene pánico de lo que estamos haciendo, insistió. Venezuela atraviesa por un momento de elevada tensión política desde enero pasado, cuando Maduro juró un nuevo mandato que no reconocen la oposición y buena parte de la comunidad internacional y, en respuesta, Guaidó se juramentó como presidente interino. Guaidó tomó esta decisión con base en la interpretación que hizo de varios artículos de la Constitución y al asegurar que Maduro usurpa la presidencia, puesto que ganó unos comicios tachados como fraudulentos y a los que no se presentó la oposición.
El líder opositor y presidente interino venezolano Juan Guaidó dijo el miércoles que su fuerza no entablará diálogos con el régimen de Nicolás Maduro, y desafió a la cúpula militar a retirar el apoyo a dictador socialista. Guaidó, quien en enero se convirtió en presidente interino del país invocando la Constitución, sostuvo que las Fuerzas Armadas debían colocarse del lado de Venezuela y recuperar el honor. A los funcionarios de las Fuerzas Armadas, ¿hasta cuándo van a sostener a alguien que no tiene respuesta a los problemas del país?, agregó Guaidó en una de las concentraciones en Caracas convocadas por la oposición. Maduro, quien aún controla las instituciones estatales y mantiene el respaldo de la cúpula castrense, ha propuesto varias veces una mesa de diálogo con la oposición. Cientos de personas se congregaron en distintos puntos de la capital y en otras ciudades. En Punto Fijo, al noroeste del país, Nelly Lugo, una enfermera jubilada de 68 años, dijo que manifestaba porque queremos la salida de este régimen que nos tiene sin agua, sin luz, sin comida, sin medicina. Con la miserable pensión que se dan de 18.000 bolívares, unos $6, me compro un cartón de huevos y 3 canillas, o piezas de pan. Con eso lo que puedo es comer un huevo diario por un mes y a veces acompañarlo con un pedacito de pan, relató. Las manifestaciones se produjeron después de que, la noche del martes, Caracas y varias ciudades quedaron sin luz en un nuevo corte tras la serie de apagones de marzo. El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, dijo el miércoles en una declaración que el más reciente corte fue por un falla de carga en esa central consecuencia del deterioro sufrido frente al ataque terrorista de marzo. El régimen dice que el sistema de la hidroeléctrica Guri, en el sur del país, sufrió en marzo ataques por parte de sus adversarios como Estados Unidos y opositores venezolanos. Críticos y especialistas, sin embargo, sostienen que los apagones son producto de años de desinversión en la infraestructura. El presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer, dijo a periodistas al cierre de una visita de 5 días a Venezuela que la situación de los servicios del país es muy compleja y hay grandes retos. Por su parte, Maduro informó que en su reunión del martes con Maurer acordó negociar un acuerdo para ayuda humanitaria. La Cancillería está negociando un documento formal donde se establece los parámetros para que el Comité Internacional de la Cruz Roja sea el organismo rector a todos los mecanismos de Cruz Roja Internacional que quieran venir con apoyo, solidaridad o ayuda humanitaria en los distintos campos para nuestro país, sostuvo Maduro. Por su parte, el jefe de asistencia de Naciones Unidas, Mark Lowcock, dijo ante el Consejo de Seguridad de la ONU que Venezuela sufre un verdadero problema humanitario y que el organismo está dispuesto a tomar más acciones si consigue el apoyo de todas las partes involucradas. La Organización de Venezolanos Perseguidos en el Exilio, BEPPEX, pidió este jueves al jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, que interceda ante el gobierno de Estados Unidos a favor de 2 militares que se encuentran detenidos en Laredo, Texas, por las autoridades migratorias. El mayor Hugo Parra y el primer teniente Eric Molina se entregaron el pasado 11 de abril en el puerto de entrada de Laredo, Texas, a las autoridades migratorias estadounidenses, a las que solicitaron asilo político, confirmó a EFE el presidente de BEPPEX, José Colina. El titular de la organización señaló que los 2 militares se encontraban en la ciudad fronteriza de Cúcuta, en Colombia, donde sufrieron amenazas y atentados y se vieron forzados a abandonar el país y buscar mayor seguridad, en vista de que sus vidas corrían peligro.
Ambos reconocieron la presidencia interina de Venezuela como institución legítima y se pusieron a sus órdenes, y por ello BPEX pide a Guaidó que abogue por la liberación de quienes se comprometieron a darle la espalda al régimen usurpador de Nicolás Maduro. Dejarlos en el olvido y sin ningún tipo de protección representaría un peligroso acto que podría alejar a potenciales aliados dentro y fuera del territorio venezolano, agregó en un comunicado la organización, que también ha hecho el mismo pedido al Departamento de Estado de Estados Unidos. El grupo resaltó que Estados Unidos fue la primera nación en reconocer a Guaidó, jefe del Parlamento venezolano y líder de la oposición, como presidente encargado del país, y es en la actualidad su principal aliado, de ahí la necesidad de que se dirija a la actual administración federal por los detenidos. Los dos militares aún bajo custodia de las autoridades migratorias, y que ingresaron al país por México, forman parte de medio centenar de oficiales venezolanos que han pedido una visa para ingresar a Estados Unidos, de entre los cerca de 1.200 militares venezolanos que se han desplazado hasta Cúcuta. Han manifestado su intención de venir a Estados Unidos mientras pasa la situación, precisó Colina, quien resaltó que en partes de la frontera entre Colombia y Venezuela operan todavía grupos guerrilleros y los militares que han reconocido a Guaidó no tienen custodia y han recibido amenazas. No se le puede dar la espalda a quienes lo han reconocido como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, señaló BPEX, quien recordó que sobre este asunto se ha pronunciado en los mismos términos el secretario general de la Organización de Estados Americano, Luis Almagro.